Biblia de Cuentos presenta. Escuchar el consejo de un padre cambió su destino. Proverbios 4:1. Acomódate bien, pequeño Liorán. Deja que el calor del fuego te entibie las orejas. Hoy mi libro se abre en una página que huele a tierra arada y a lecciones que duelen antes de sanar. En la antigua aldea de Bet Jadiel, donde el sol se pone pintando las colinas de un naranja encendido, vivía un hombre llamado Joram. Sus manos eran como raíces de olivo, nudosas, fuertes y llenas de la historia de la tierra. Pero su mayor tesoro no era su cosecha, sino su hijo, Eliab. ¿Bet Jadiel? Suena a un lugar donde los ángeles caminan despacio, guardián. ¿Eliab también tenía manos de olivo como su padre? ¿O eran manos que buscaban otras cosas? Sus manos eran inquietas, pequeño. Eliab era como un potrillo que cree que la cerca del corral es una prisión y no una protección. Una tarde, mientras el viento soplaba con aroma a jazmín, Joram llamó a su hijo. «Escucha, Eliab», le dijo con una voz que era como un río manso. «No te apresures a dejar la sombra de este hogar. La cordura es un vestido que se teje con hilos de paciencia. Oye la enseñanza de tu padre, porque en mis arrugas están los mapas de los caminos que tú aún no conoces». Pero Eliab, con el pecho inflado por la arrogancia de la juventud, solo miraba el horizonte, convencido de que la sabiduría de los viejos era como el pan duro, difícil de tragar y sin sabor. A veces el horizonte parece más brillante que el fuego de casa, ¿verdad? Da un poco de tristeza que Eliab no viera el mata en las manos de su papá. Así es. La ceguera del orgullo es la más oscura de todas. Aquella noche, bajo un cielo estrellado que parecía observar en silencio, Eliab empacó sus pocas pertenencias. Joram lo encontró en el umbral. No hubo gritos, solo una mirada cargada de un amor que duele. El padre puso una mano sobre el hombro del joven y le susurró: «Hijo, retén en tu corazón mis razones y vivirás. El mundo allá afuera no siempre habla con la verdad». Pero Eliab se soltó con brusquedad. «Tu tiempo ya pasó, padre», replicó. «Yo escribiré mi propia historia sin tus advertencias». Y así, sin mirar atrás, el joven se hundió en las sombras del camino, dejando tras de sí una puerta abierta y un corazón encogido. ¡Oh, no! Irse de noche y enojado es como caminar con los ojos vendados por un bosque de espinas. ¿Qué encontró Eliab cuando el sol salió en ese mundo nuevo? Encontró espejismos, Liorán. Al tercer día de camino, llegó a una encrucijada donde el polvo se levantaba en remolinos. Allí conoció a un grupo de comerciantes que vestían sedas brillantes y montaban camellos adornados con cascabeles de plata. Parecían señores de gran alcurnia. «Ven con nosotros, muchacho», le dijeron con sonrisas que no llegaban a sus ojos. «En la gran ciudad de las 7 puertas, el oro crece en los jardines y nadie necesita labrar la tierra». Eliab, deslumbrado, olvidó la advertencia de Joram sobre la prudencia. No vio que los cascabeles de plata ocultaban el sonido de cadenas, ni que las palabras dulces eran solo trampas para los incautos. Eran lobos vestidos de ovejas. Mi mamá dice que si algo brilla demasiado, hay que mirarlo 2 veces. ¿Eliab no sintió un nudo en su pancita que le dijera que tuviera cuidado? El ruido de su propia ambición era más fuerte que su intuición, pequeño zorro. Los comerciantes lo llevaron por senderos áridos, y una noche, mientras la luna se escondía tras nubes espesas, el engaño mostró su rostro. Mientras Eliab dormía soñando con palacios, aquellos hombres le arrebataron su bolsa, su manto y hasta sus sandalias. Lo golpearon y lo dejaron tirado en una zanja, solo con el frío de la madrugada como compañía. Al despertar, Eliab no encontró oro,
sino el sabor amargo del polvo y la humillación. Estaba en un lugar sin nombre, sin pan, y lo peor de todo, sin la voz de su padre para consolarlo. Pobrecito Eliab, estar solito en el frío y saber que te equivocaste es lo que más duele de todo. ¿Se quedó ahí llorando mucho tiempo, guardián? Lloró hasta que las lágrimas se secaron en sus mejillas sucias. Caminó durante días como un fantasma, pidiendo sobras y durmiendo bajo los árboles. Una tarde, mientras buscaba refugio de una tormenta que se avecinaba, se sentó frente a una pequeña fogata que alguien había abandonado. El calor del fuego le trajo un recuerdo punzante, la imagen de Joram sentado junto a la chimenea en Bet Jadiel. En el silencio de la soledad, las palabras que antes despreció empezaron a resonar en su mente como campanas en la distancia. Estad atentos para que conozcáis cordura. Eliab comprendió que la libertad que buscaba era en realidad una cárcel de errores y que la verdadera protección estaba en las enseñanzas que había abandonado. Se acordó. Es como si la voz de su papá fuera un hilo invisible que lo estaba tratando de traer de regreso a casa, ¿cierto? Exactamente. Ese hilo se llama amor. Eliab se puso de pie, con las piernas temblorosas pero el corazón decidido. He sido un necio, se dijo a sí mismo mientras empezaba el largo viaje de vuelta. Cada paso era una batalla contra la vergüenza. Pensaba, ¿me recibirá mi padre después de cómo lo traté? ¿Habrá cerrado la puerta con llave? Pero a medida que se acercaba a los campos conocidos de Bet Adiel, el aroma de los olivos parecía darle fuerzas. Sus pies sangraban, su ropa eran harapos, pero sus ojos ya no miraban el horizonte lejano, sino el hogar que nunca debió despreciar. Ya casi llega. Me imagino a Joram mirando por la ventana todos los días, esperando ver una manchita en el camino que fuera su hijo. Joram no estaba tras la ventana, pequeño Liorán. Estaba en el camino, con la mirada puesta en el polvo del sendero, como lo hacía cada tarde desde que Eliab se fue. Cuando vio aquella figura encorvada y andrajosa a lo lejos, el anciano no esperó. No buscó palabras de reproche ni preparó un discurso sobre quién tenía la razón. Corrió con sus viejas piernas de olivo, con el manto volando al viento, y antes de que Eliab pudiera decir «lo siento», Joram ya lo tenía envuelto en un abrazo que olía a perdón y a madera fresca. El joven rompió a llorar sobre el hombro de su padre, sintiendo que por fin, después de tanto tiempo, su alma estaba a salvo. Eso es la felicidad, guardián. Saber que aunque nos equivoquemos, hay un lugar donde nos aman y nos enseñan a ser mejores sin lastimarnos. Así es, mi pequeño amigo. Eliab entró en la casa, pero ya no era el joven impulsivo. Aquella noche, sentado frente al fuego, escuchó con total atención cada palabra de su padre. Aprendió que la cordura no es aburrida, sino que es el escudo que nos libra de las tormentas innecesarias. Con los años, Eliab se convirtió en el hombre más sabio de la aldea, y cuando tuvo sus propios hijos, los sentaba a sus pies y les decía con la misma dulzura que yo te hablo a ti: «Hijos míos, no desprecien el consejo de quien ha caminado más que ustedes, porque sus palabras son lámparas para sus pies». Gracias por contarme esto, guardián. Prometo estar siempre atento a tus historias, porque quiero tener un corazón lleno de cordura como el de Eliasab al final. Me hace muy feliz oír eso, Liorán. Nunca olvides que escuchar a quienes nos aman no nos quita libertad, sino que nos regala una vida plena y protegida. Porque como dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 1, «Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos, para que conozcáis cordura». Una buena enseñanza salvó su camino cuando todo parecía perdido. Proverbios 4:2. Ven aquí, pequeño Liorán, acurrúcate junto a mi bota.
El frío de esta noche en el bosque es persistente, pero dentro de esta cabaña las palabras tienen el poder de calentar el alma. Hoy, mi libro se detiene en un rincón muy especial del tiempo, en una ciudad llamada Bet Emet, la casa de la verdad. Pero no te dejes engañar por el nombre, pues incluso en la ciudad de la verdad, las mentiras a veces intentan echar raíces como la mala hierba. Allí vivía un niño llamado Joel, un pequeño con rodillas siempre raspadas de tanto correr y ojos que brillaban con la inquietud de quien quiere descubrir el mundo en un solo día. ¿Bet Emet? Si se llamaba así, me imagino que las casas eran de cristal y todos podían ver lo que había dentro de los corazones, ¿verdad, guardián? ¿Joel era un niño que siempre decía la verdad o también tenía secretos escondidos en sus bolsillos? Los corazones siempre tienen rincones oscuros, pequeño zorro, incluso en la ciudad más clara. Joel vivía con su madre, Saraya. Ella era una mujer de manos cansadas, pero de ojos llenos de una luz antigua y poderosa. Trabajaba desde que el sol era una línea roja en el horizonte hasta que la luna se posaba sobre los tejados. Pero sin importar lo agotada que estuviera, cada noche, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, sentaba a Joel a su lado. No le hablaba de tesoros ni de conquistas, sino de algo mucho más valioso. «Escucha, Joel», le decía con una voz que era como el murmullo de un arroyo. «Te estoy dando una buena enseñanza. No es una carga, es una brújula. No desamparéis mi ley, porque llegará un día en que no estaré a tu lado y solo estas palabras te mantendrán a salvo de la tormenta». A veces, cuando somos pequeños, las palabras de mamá parecen canciones de cuna que se lleva el viento. ¿Joel prestaba atención o su mente estaba pensando en juegos y en correr por las calles de Bet Emet? Su mente era como una mariposa, Liorán. Volaba de flor en flor. Él escuchaba, sí, pero con el oído de afuera, no con el del corazón. Un día, en la escuela de la ciudad, Joel comenzó a observar a un grupo de niños mayores. Eran niños que siempre tenían una risa burlona y que se jactaban de ser libres porque no seguían las reglas de los maestros. El líder del grupo, un niño de mirada fría llamado Natán, le dijo a Joel: «¿Por qué eres tan aburrido? Si rompes algo, solo di que no fuiste tú. Si quieres algo, tómalo. La verdad es para los débiles. Nosotros somos listos». Joel, queriendo ser aceptado, empezó a sentir que las enseñanzas de Saraya eran como una túnica vieja que le quedaba pequeña. Empezó a creer que la mentira era una capa de invisibilidad que lo protegería de cualquier problema. Oh, no, la mentira no es una capa, es como un hilo que te enreda las patitas hasta que te caes. ¿Qué hizo Joel para tratar de ser listo como esos niños? La prueba no tardó en llegar. Una tarde, mientras jugaban cerca del mercado, Joel, incitado por los desafíos de Natán, lanzó una piedra hacia un puesto de cerámicas finas. El sonido del barro rompiéndose fue como un trueno en el silencio de la tarde. Un jarrón precioso, el trabajo de semanas de un artesano pobre, yacía en 1000 pedazos. El maestro de la escuela salió de inmediato, con el rostro serio. Los otros niños huyeron como sombras, pero Joel se quedó paralizado. Natán, escondido tras una columna, le susurró: «Échale la culpa a Samuel, el niño que limpia los bancos. Él estuvo aquí hace un momento. Si no lo haces, te castigarán a ti, y tu madre perderá el poco dinero que tiene pagando ese jarrón. Miente, Joel, sé listo». Eso es muy injusto. Samuel es inocente y seguro que él también tiene una mamá que lo espera. ¿Joel abrió la boca para dejar salir una mentira fea y negra, guardián? Joel sintió que el aire se volvía espeso.
Miró al maestro, que lo observaba esperando una respuesta. Estaba a punto de pronunciar el nombre de Samuel, de salvarse a sí mismo a costa de otro. Pero justo en ese instante de oscuridad ocurrió algo prodigioso. En el silencio de su mente, como si el tiempo se hubiera detenido, resonó la voz de Saraya, clara y dulce. «Hijo, te doy una buena enseñanza, no desamparéis mi ley». Recordó las manos de su madre trabajando bajo el sol y comprendió que si mentía, no solo estaría rompiendo un jarrón, estaría rompiendo el corazón de la mujer que más lo amaba. Estaría abandonando el regalo que ella le daba cada noche. El miedo era un nudo en su garganta, pero la enseñanza de su madre era una llama que quemaba ese nudo. La enseñanza se convirtió en un escudo. ¿Tuvo la valentía de decir la verdad aunque tuviera miedo? Con lágrimas en los ojos, pero con los pies firmes sobre la tierra de Bet-Emet, Joel dio un paso al frente. «Fui yo, maestro», dijo con una voz que temblaba pero que no se quebraba. «Samuel no tiene la culpa, yo lancé la piedra». Hubo un silencio largo. Natán y los otros niños se burlaron desde las sombras, llamándolo tonto, pero Joel sintió que un peso de 1000 kilos se levantaba de sus hombros. El maestro no lo golpeó, lo miró con una mezcla de tristeza y profundo respeto. «Has roto algo valioso, Joel, y tendrás que trabajar para pagarlo», dijo el maestro, «pero hoy has salvado algo mucho más importante, tu propia integridad». ¡Qué bueno! A veces hacer lo correcto da miedo, pero se siente como cuando sale el sol después de una tormenta muy larga. ¿Qué dijo su mamá Saraya cuando se enteró de todo? Aquella noche, Joel llegó a casa y le contó todo a su madre. Le habló de la piedra, del jarrón roto y de la tentación de culpar a Samuel. Saraya no lo reprendió con dureza. Lo abrazó con tal fuerza que Joel sintió que su alma volvía a casa. «Hijo mío», susurró ella mientras le acariciaba el cabello, «el jarrón se puede reconstruir o pagar, pero una buena enseñanza, una vez que se abandona, es difícil de recuperar. Hoy me has dado el regalo más grande. Has demostrado que no desamparaste mi ley en el momento de la prueba». Durante los meses siguientes, Joel trabajó cada tarde ayudando al artesano a limpiar su taller para pagar la deuda. Natán y sus amigos pronto se metieron en problemas peores y se quedaron solos. Pero Joel se convirtió en el ayudante más confiable de la ciudad. Entonces, la enseñanza no era una regla aburrida, era una medicina para el corazón. Joel aprendió que ser listo no es engañar, sino saber cuidar lo que es bueno. Exactamente, pequeño Liorán. Las palabras de quienes nos aman son como muros de piedra que nos protegen del lobo del error. Joel creció y se convirtió en un hombre justo en Bet-Emet, y siempre que veía a un niño en problemas, se acercaba y le decía las mismas palabras que lo salvaron a él. No desprecies el consejo de tus padres, porque esa enseñanza es la que te mantendrá de pie cuando el mundo intente derribarte. La verdadera vida no está en el éxito fácil, sino en la paz de una conciencia que nunca abandonó el camino del bien. Porque como nos recuerda la sabiduría divina en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 2, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Recordar la infancia le enseñó el valor de la sabiduría. Proverbios 4:3
Escucha ese viento, pequeño Liorán. Parece que las nubes están contando secretos antiguos a las montañas. Hoy, mi libro se ha abierto en una página que no habla de reyes con coronas de oro, ni de guerreros con espadas brillantes. Habla de algo mucho más poderoso, pero tan suave como el plumón de un ave. Habla de la fragilidad de nuestra propia infancia y de cómo los años, a veces, nos ponen una máscara que nos hace olvidar quiénes somos realmente. ¿La fragilidad, guardián? A veces ser pequeño da un poco de miedo porque el mundo parece estar hecho para gigantes que siempre tienen prisa y voces muy fuertes. ¿Acaso los gigantes también lloran? Todos lloramos, pequeño, aunque algunos lo hagan hacia adentro. En las afueras de Siloam, un lugar donde las aguas del estanque corren lentas y reflejan los sauces como espejos de plata, vivía un hombre llamado Nerías. Era un escriba, un hombre cuya vida entera estaba contenida en tinteros y plumas de ganso. Sus ojos se habían cansado de tanto leer leyes y genealogías, y su corazón, su corazón se había vuelto como la tinta vieja que se queda en el fondo del frasco, espesa, oscura y difícil de mover. En su casa vivía también su nieto, Malquías, un niño de apenas 7 inviernos, con manos delgadas y ojos que siempre parecían estar buscando una respuesta en el aire. Qué feo es tener que esconderse de alguien que vive bajo tu mismo techo. ¿Por qué el abuelo Nerías era tan serio? ¿Acaso las letras que escribía eran tan pesadas que ya no podía levantar las comisuras de su boca para sonreír? La sabiduría le enseñó el valor de la sabiduría. Proverbios 4:3. Nerías creía que la sabiduría solo se alcanzaba a través del rigor. Él decía que un hombre que ríe demasiado olvida el valor del silencio. Para él, los juegos de Malquías eran ruidos innecesarios, y sus preguntas sobre por qué las mariposas tienen colores eran distracciones del camino recto. Una tarde gris, el niño estaba en el estudio del abuelo, fascinado por cómo un rayo de sol golpeaba un frasco de cerámica azul. Al querer tocar la luz, su pequeña mano tropezó con el tintero de Nerías. El líquido negro se derramó sobre un pergamino que el anciano había tardado semanas en copiar. Oh no, la tinta es como una mancha que no se arrepiente nunca. ¿Qué hizo el abuelo? ¿Le gritó muy fuerte a Malquías? Fue peor que un grito pequeño. Nerías entró, vio el desastre y se quedó en un silencio sepulcral. Su rostro se puso duro como la piedra del desierto. La torpeza es el fruto de un espíritu que no conoce la disciplina, dijo con una voz gélida. Mandó al niño a su habitación sin cenar y le prohibió volver a entrar en su estudio. Malquías subió las escaleras llorando en silencio, sintiendo que no solo había manchado un papel, sino que había roto el poco afecto que su abuelo le tenía. El niño se hizo ovillo en su cama, escuchando cómo la tormenta empezaba a golpear las paredes de adobe, sintiéndose tan pequeño como un grano de arena en medio del océano. Pobre Malquías, estar castigado cuando hay tormenta es lo más triste del mundo. Los truenos suenan como si el cielo estuviera enojado contigo también. ¿Nadie fue a darle un abrazo? Eso parecía, pero Dios tiene formas extrañas de ablandar las piedras. A medianoche, un rayo iluminó toda la aldea de Siloam con una luz azulada, seguido de un trueno que sacudió hasta los cimientos de la casa. Malquías, aterrorizado, se olvidó de su castigo y bajó corriendo las escaleras, buscando instintivamente el calor humano. Al llegar a la sala principal, vio que la chimenea seguía encendida. Nerías estaba sentado allí, pero no tenía ningún libro en las manos. Estaba encorvado, con el rostro hundido entre las palmas, y sus hombros subían y bajaban rítmicamente. El abuelo, el gran escriba Nerías, estaba sollozando. ¿El abuelo estaba llorando?
¿Por el pergamino manchado? ¿O porque el trueno también lo asustó a él, guardián? No era por el papel, Lioran, era por el recuerdo. Nerías sintió la presencia del niño y por primera vez en años no ocultó su debilidad. Levantó la vista y Malquías vio que los ojos del anciano estaban llenos de una claridad nueva. «Ven aquí, pequeño brote», susurró Nerías, extendiendo una mano temblorosa. El niño se acercó con miedo, pero el abuelo lo sentó en sus rodillas y lo envolvió en su manto de lana. «No tengas miedo de los truenos», le dijo. «Yo solía esconderme debajo de la túnica de mi madre cuando el cielo rugía así. Yo era un niño muy frágil, ¿sabes? Mis pulmones eran débiles y mi padre pasaba noches enteras cargándome frente a este mismo fuego para que yo pudiera respirar». ¿El abuelo era débil? Me cuesta imaginarlo sin su túnica elegante y su espalda tan recta como una columna del templo. Todos tenemos una historia de fragilidad, Lioran. Nerías le contó a Malquías sobre su madre, Elana. Ella me llamaba su pedacito de cielo delicado. Recordó con una sonrisa que le iluminó las arrugas. Ella no me pedía que fuera perfecto. Cuando yo rompía algo o me equivocaba en mis lecciones, ella me tomaba la cara entre sus manos, que olían a canela y mirra, y me decía: «Nerías, el amor es más importante que los objetos». Y mi padre, aunque era un hombre respetado en Siloam, se sentaba conmigo a jugar con figuritas de madera en el suelo. Él me enseñaba con historias de pastores, no con castigos fríos. Él sabía que yo era único delante de mi madre, un regalo que no se podía tratar con brusquedad. ¡Qué hermoso! Entonces el abuelo se dio cuenta de que estaba tratando a Malquías como si fuera un soldado, en vez de tratarlo como el niño delicado que él mismo fue. Así es. El orgullo y las responsabilidades del mundo habían cubierto esos recuerdos con una capa de polvo muy gruesa. Nerías miró a su nieto y le pidió perdón. «He intentado enseñarte a ser un hombre de letras», dijo el anciano con voz quebrada, «pero he olvidado que antes de aprender a escribir hay que aprender a ser amado. He sido un necio al olvidar mi propia infancia. He olvidado que la sabiduría que no tiene ternura no es sabiduría, es solo ruido». Malquías lo abrazó con fuerza y en ese momento la mancha de tinta en el pergamino dejó de importar. Aquella noche, el escriba comprendió que su mejor obra no sería un libro, sino el corazón de aquel niño. Eso es como sembrar una semilla en tierra buena, ¿verdad? Ahora la casa de Siloam ya no será un lugar de silencio, sino un lugar de cuentos y de risas. La transformación fue asombrosa, Lioran. Los días siguientes, los habitantes de Siloam veían algo que nunca habrían creído. El severo Nerías caminaba por el mercado de la mano de Malquías, deteniéndose a explicarle cómo las abejas recolectan el polen o por qué el cielo cambia de color al atardecer. Nerías empezó a escribir un nuevo libro, pero esta vez no eran leyes secas, sino las memorias de su madre y las enseñanzas tiernas de su padre, para que Malquías nunca olvidara que él también era un hijo amado. El anciano descubrió que al abrazar su pasado como niño, se convirtió en un mejor guía, un mejor maestro y, sobre todo, en un refugio seguro para su nieto. Me hace muy feliz que el abuelo haya encontrado sus recuerdos. Ahora, cuando yo sea grande, también quiero recordar que una vez fui un zorrito pequeño que escuchaba historias frente al fuego contigo, guardián. Y yo siempre estaré en esos recuerdos, pequeño. Nunca olvides que la verdadera autoridad nace del amor y que para guiar a otros, primero debemos recordar con humildad quiénes fuimos en los brazos de nuestros padres. La vida es un ciclo de cuidado y enseñanza, y nada es más sagrado que la delicadeza de un niño a los ojos de Dios. Porque como está escrito en las crónicas de la sabiduría, en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Guardó los consejos de su padre y encontró vida.
Proverbios 4:4. Acércate más, Lioran, que el frío de esta noche intenta colarse por las rendijas, y solo el calor de una buena historia puede mantenerlo a raya. Hoy mis manos han encontrado un relato que se siente como el metal templado al fuego, duro al principio, pero brillante y eterno al final. Nos alejaremos de los pastos verdes para entrar en las murallas de piedra de una ciudad llamada Ofra. Pero no te dejes engañar por su nombre, que significa polvo humilde. Allí, entre el ruido de los mercados, el olor a cuero viejo y el sudor de los mercaderes, se libró una batalla que no usó espadas ni escudos, sino palabras sembradas en el silencio. ¿Una batalla de palabras en una ciudad de polvo, guardián? Eso suena muy difícil. Las palabras son como el humo, se las lleva el viento. ¿Cómo pueden ganar una pelea contra hombres que tienen manos fuertes y bolsas llenas de oro? Ganan porque, a diferencia del humo, las palabras correctas se hunden en nosotros como las raíces de un cedro pequeño. En Ofra vivía un joven llamado Adín. Tenía el cabello oscuro y unos ojos que siempre estaban contando las caravanas que entraban por la puerta norte. Adín era impaciente. Quería que el éxito le llegara como la lluvia de primavera, rápido y abundante. Pero su padre, Sabdiel, era un hombre que ya caminaba muy despacio, apoyado en un bastón de madera de almendro. Sabdiel tenía una enfermedad que le robaba el aliento, pero cada vez que hablaba parecía que el aire se llenaba de luz. Sabiendo que su tiempo era breve, Sabdiel llamaba a su hijo todas las noches cuando las lámparas de aceite apenas iluminaban las paredes de adobe. ¿Le enseñaba a contar monedas, guardián? En una ciudad de mercaderes, eso debe ser lo más importante para no perder el camino. No, pequeño. Sabdiel le enseñaba algo mucho más difícil. Le enseñaba a ser un hombre de verdad. «Hijo mío», le decía, mientras sus manos nudosas rodeaban las de Adín, «no busques el camino corto, porque suele estar lleno de espinas ocultas. Retenga tu corazón mis razones. No las guardes solo en tus oídos que olvidan, sino en tu corazón, que es el cofre donde Dios guarda nuestra vida. Guarda mis mandamientos y vivirás de verdad». Adín asentía, pero en su interior pensaba que su padre era demasiado cauteloso. ¿Vivir de verdad?, se preguntaba. Vivir es tener túnicas de seda y que todos en la plaza se inclinen al verme pasar. La arrogancia de la juventud es como una venda en los ojos, Lioran. Es que las sedas brillan mucho, guardián. A veces es difícil mirar las palabras de un padre cuando hay tantas cosas brillantes allá afuera que prometen hacernos felices en un segundo. Así es. Pero un amanecer, el sol salió en Ofra, y la voz de Sabdiel se apagó para siempre. Adín se encontró solo en una casa que de pronto se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Sin la protección de su padre, tuvo que buscar trabajo en el gran mercado. Allí conoció a Baruch, un comerciante que tenía anillos en todos los dedos y una risa que sonaba como piedras chocando. Baruch vio el hambre de éxito en los ojos de Adín y decidió usarla. «Eres inteligente, muchacho», le dijo un día, llevándolo a la parte trasera de su almacén, donde el olor a grano viejo era insoportable. «Tengo un plan. Vamos a mezclar este trigo podrido con el trigo fresco. Nadie lo notará en la harina y ganaremos lo suficiente para que te compres esa casa frente a la fuente que tanto miras. Solo tienes que guardar silencio y sonreír». ¡Qué trampa tan fea! Eso no es ser un comerciante, eso es ser un ladrón que se esconde detrás de un mostrador. ¿Adín se dejó engañar por el brillo de la casa nueva? Adín miró el montón de trigo en mal estado y luego miró a Baruch. Por un momento, la ambición le gritó al oído: «Hazlo, nadie se enterará, tu padre ya no está para regañarte». Pero en medio de esa oscuridad, algo maravilloso ocurrió.
no fue un viento ni un trueno, fue una sensación cálida en el pecho, como si la mano de Zabdiel volviera a aprecar la suya. Las palabras que el joven creía haber olvidado florecieron con una fuerza imparable. Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adín comprendió que si vendía ese trigo, estaría matando la honestidad que su padre había sembrado en él durante años. «No lo haré, Baruch», respondió con una voz que nació desde lo más profundo de su ser. «Prefiero dormir en el polvo con la conciencia limpia que en un palacio construido con mentiras». ¡Qué valiente! Me imagino que Baruch se puso rojo como un tomate de pura rabia. ¿Le hizo algo malo a Adín por no querer ser su cómplice? Lo humilló frente a todos los demás mercaderes, lo llamó cobarde y lo echó sin un solo denario por su trabajo. Adín pasó meses de mucha escasez, pequeño. Sus sandalias se rompieron y muchas noches cenó solo un poco de agua y una oración. Los demás jóvenes se burlaban de él cuando lo veían cargando sacos pesados por unas pocas monedas. Pero Adín no estaba triste. Cada vez que tenía que tomar una decisión, buscaba en su cofre interior las razones de su padre. Empezó a vender pequeñas cantidades de aceite, asegurándose de que cada gota fuera pura y el peso fuera exacto. Poco a poco, las viudas de la ciudad y luego los hombres más ricos empezaron a decir: «Si quieres algo real, ve con Adín. Él guarda la verdad en su trato». Al final la verdad sí brilla más que el oro. La gente prefiere a alguien en quien confiar que a alguien que solo tiene anillos bonitos pero corazón de piedra. El tiempo, que es el mejor juez, le dio la razón a Zabdiel. Con los años, Adín no solo prosperó, sino que se convirtió en el consejero de la ciudad. Su pequeña tienda se transformó en un lugar de bendición. Un día, ya siendo un hombre maduro y respetado, Adín estaba sentado a la puerta de su casa cuando pasó un joven quejándose de lo difícil que era ser honesto en un mundo de trampas. Adín lo llamó, lo sentó a su lado y con la misma mirada llena de amor que su padre le había dado, le entregó el tesoro más grande que poseía. No le dio dinero, le dio las palabras que lo habían mantenido a salvo. «Hijo, no te canses de hacer lo correcto. Lo que guardas en el corazón determina hacia dónde van tus pies». Adín ahora es como tú, guardián. Él cuida las historias y los consejos para que otros no se pierdan en el mercado de la vida. Todos tenemos un Zabdiel en nuestra vida, alguien que nos amó lo suficiente como para darnos un mapa hacia la verdadera vida. Guardar esos mandamientos no es una carga, es el secreto para que nuestra alma nunca tenga hambre. Adín vivió muchos años, rodeado de paz y del respeto de sus hijos, porque entendió que el éxito más grande es llegar al final del camino habiendo guardado la fe y la integridad. Porque como nos susurra la sabiduría eterna en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 4, «Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás». Una niña descubrió que escuchar con el corazón cambia la vida. Proverbios 4:5. Acércate, pequeño Liorán. Deja que el calor de estas brasas te cuente lo que el viento a veces calla. Hoy, mi libro se abre en una ciudad de horizontes infinitos llamada Rehobot, que significa lugares amplios. Era una ciudad hermosa, de calles empedradas y jardines que olían a azahar, donde el espacio sobraba para correr, pero donde a veces el corazón se perdía por no saber prestar atención.
Allí vivía una niña llamada Talía, con el cabello alborotado y una risa que sonaba como campanillas de cristal. ¿Rehobot? Si el lugar era tan amplio, Talía debía ser muy feliz corriendo por todas partes. Pero, guardián, ¿ella corría hacia cosas buenas o simplemente corría porque sus pies no sabían quedarse quietos? Sus pies eran como pajarillos escapando de una jaula, Liorán. Talía era una niña de luz, pero su mente era como una hoja seca en un remolino. Siempre volaba de un lado a otro, sin posarse en nada. Vivía con su abuela Noemí, una mujer de cabellos plateados y ojos que parecían haber visto nacer todas las estrellas del cielo. Noemí la cuidaba con una paciencia que solo el amor verdadero conoce, mientras los padres de la niña trabajaban en tierras lejanas. Cada tarde, Noemí la llamaba. «Ven, mi pequeña Talía, siéntate un momento, escucha con el corazón, no solo con los oídos. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca». Pero Talía, mientras su abuela hablaba, solo pensaba en qué color sería la próxima mariposa que vería o en qué travesura estaría planeando Milu, su pequeño gato gris de ojos color esmeralda. Oh, Milu, los gatos son muy buenos para distraernos, pero ¿por qué Talía no quería escuchar? ¿Acaso las palabras de la abuela Noemí eran aburridas o pesaban como piedras viejas? No pesaban, pequeño. Eran plumas para ayudarla a volar más alto. Pero Talía creía que ya sabía volar sola. «Ya lo sé, abuela», decía siempre antes de que Noemí terminara de hablar. «Sé que no debo ir al mercado sola, sé que debo mirar el sol para saber cuándo volver, sé que debo cuidar a Milú. Pero saber no es lo mismo que entender, y entender no es lo mismo que atesorar». Una tarde, el cielo de Rehobot se tiñó de un púrpura profundo. Noemí, sintiendo que el aire cambiaba, le advirtió: «Talía, quédate en el porche. Se acerca una neblina de esas que confunden los caminos. No sigas a Milú si se aleja, porque en los lugares amplios es donde más fácil se pierde quien no escucha». Pero Talía, distraída por una cinta roja que el gato llevaba en la boca, solo asintió sin mirar a su abuela a los ojos. No, la neblina es como una sábana blanca que lo tapa todo. Si no escuchó, Milú la va a llevar a un lugar donde los ojos no sirven de nada. ¿Se escapó Talía de la casa segura de la abuela? Milú dio un salto ágil sobre la cerca y con un maullido juguetón se perdió tras una esquina. Talía, olvidando la voz de Noemí en un parpadeo, salió corriendo tras él. «Solo será un momento», pensó. Pero en Rehobot las calles son anchas y se parecen mucho entre sí. De pronto, la neblina bajó de las colinas como un gigante silencioso, envolviendo las casas, los árboles y las fuentes. Talía dejó de ver la cinta roja de Milú, dejó de oír sus cascabeles. El silencio se volvió denso y el miedo, ese visitante frío, se sentó a su lado. Se encontró en una calle que no conocía, donde las sombras parecían estirar sus manos hacia ella. Estaba perdida y Milú no aparecía por ninguna parte. Estar perdida es como tener un agujero en la pancita. Todo da miedo y el mundo parece demasiado grande para una niña de 7 años. ¿Se puso a llorar mucho, guardián? Lloró pequeño Liorán, y sus lágrimas se mezclaron con la humedad de la niebla. Se sentó en una acera de piedra fría, abrazando sus rodillas. Pero fue allí, en medio de la soledad y el silencio, donde algo asombroso sucedió. Como no había ruidos afuera, por primera vez, Talía pudo oír lo que había dentro. En el rincón de su memoria donde guardaba las cosas que ya sabía, la voz de Noemí empezó a brillar como una pequeña lámpara de aceite. Recordó a su abuela diciéndole: «Si alguna vez el camino desaparece, busca el sonido de la fuente grande,
porque el agua siempre canta hacia el centro de la ciudad. Recordó también: no camines en círculos, busca la pared de musgo que da al norte. Las razones de la boca de su abuela, que ella había ignorado tantas veces, estaban allí, esperándola. Las palabras estaban vivas, no se habían ido, aunque ella no las quisiera oír antes. ¿Pudo Talía encontrar el camino usando los consejos de Noemí? Talía cerró los ojos y, en lugar de gritar, decidió escuchar con toda su alma. A lo lejos, muy tenue, escuchó el ploc, ploc del agua de la fuente. Se puso de pie, secó sus lágrimas y caminó con paso lento pero seguro, repitiendo en voz baja las enseñanzas de su abuela como si fueran un mapa sagrado. En su camino, encontró a un Milu asustado y empapado, escondido bajo un carro. Lo tomó en sus brazos y le susurró: «Tranquilo, Milu, ahora ya sé qué hacer, porque al fin estoy escuchando». Siguió el sonido del agua, tocó la pared de musgo frío y finalmente vio la luz cálida de una lámpara que se movía en la distancia. Era Noemí, que la buscaba sin descanso, llamándola con un hilo de voz lleno de amor. ¡Qué encuentro tan bonito debe haber sido! La abuela Noemí es como el faro de los barcos que siempre espera que vuelvan a casa. ¿Talía cambió después de ese susto tan grande? Cambió por completo, pequeño. Cuando se fundieron en un abrazo, Talía no solo recuperó su hogar, sino que descubrió un tesoro. Esa noche, mientras Noemí le secaba el cabello frente a la chimenea, Talía la miró con una atención que nunca antes había tenido. «Abuela», dijo con humildad, «ahora entiendo que tus palabras no eran para mandarme, sino para amarme. Perdón por haber estado tan distraída». Desde ese día en Rebot, Talía se convirtió en la niña más sabia de la ciudad, no porque supiera más cosas que los demás, sino porque aprendió el arte de prestar atención. Adquirió inteligencia porque comprendió que el consejo de quien nos ama es una cuerda que nos une a la vida y nos protege de los abismos. Escuchar es una forma de amor. Me gusta eso, guardián. Yo también quiero escuchar tus historias así, para que si un día hay neblina, tu voz me ayude a encontrar el camino de regreso. Así será, Liorán, porque las palabras de sabiduría son semillas que nunca mueren. Solo esperan a que el corazón esté lo suficientemente tierno para florecer. Talía creció y siempre llevó consigo ese mapa invisible que su abuela le regaló, enseñando a otros niños que la verdadera aventura no es correr sin sentido, sino caminar con los oídos abiertos a la verdad. Nunca olvides, pequeño mío, que el primer paso para ser sabio es reconocer que siempre necesitamos que alguien nos guíe. Como nos enseña la palabra del cielo en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Un niño y su mascota enseñan el poder de la sabiduría. Proverbios 4:6. Acércate un poco más, pequeño Liorán. Mira cómo las chispas del fuego suben por la chimenea, como si fueran estrellas apuradas por regresar al cielo. Hoy, el libro de las historias antiguas nos lleva a un lugar llamado Kefar Klim, el pueblo de las gavillas. Era una aldea de campos dorados, donde el trigo se mecía al compás del viento como un mar de oro. Pero allí vivía alguien cuyo corazón era más duro que la piedra de un molino que lleva años moliendo grano. Una joven llamada Sela. Sela. Su nombre suena a algo firme, como una roca grande en medio del río, guardián. ¿Era ella tan fuerte como su nombre o era de esas fortalezas que por fuera parecen de piedra, pero por dentro están un solo llenas de ecos y soledad? Era fuerte de la manera equivocada, pequeño. Sela era hermosa como una flor de campo al amanecer,
pero su orgullo era una espina larga y afilada que alejaba a cualquiera que intentara darle afecto. Ella caminaba por las calles de tierra de Kefar Elim con la barbilla tan alta que a veces parecía que quería contar las nubes. Estaba convencida de que sus ojos lo veían todo y que su mente no necesitaba la luz de nadie más. Yo sé cómo se siembra mejor que los viejos. Yo sé cómo negociar con los mercaderes extranjeros. Yo sé perfectamente qué es lo que me conviene, repetía constantemente, apagando las voces de los demás. Pero en una casa pequeña cubierta de enredaderas al final del sendero principal, vivía su abuela, Miriam. Las abuelas siempre tienen casas que huelen a cosas ricas, ¿verdad? Apuesto a que Miriam tenía mucha paciencia para aguantar a alguien tan mandona como Sela. Miriam era una mujer cuyas manos olían a hierbabuena y cuya voz era un bálsamo de paz que calmaba hasta a los pájaros asustados. Ella miraba a Sela con un amor que no se cansaba, aunque la joven le respondiera con aspereza. Muchas tardes, mientras tejía cestas de mimbre, Miriam le decía: «Hija, no camines tan rápido que te perderás la belleza del camino y tropezarás con la misma piedra 2 veces. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. La sabiduría no es un grito que se impone, es un susurro que se busca con el corazón inclinado hacia la tierra». El orgullo es como llevar orejeras de esas que les ponen a los burros en el mercado, ¿cierto? Uno solo ve lo que tiene justo enfrente y se olvida de que a los lados hay amigos, familia y consejos que nos cuidan de caer en los pozos. ¿Sela no se daba cuenta de que su abuela solo quería protegerla? El orgullo es un velo muy espeso, Lioran. Sela se reía de la sencillez de su abuela. «Abuela, tus consejos son para un tiempo de pastores y ovejas que ya no existe», le decía con un desdén que hería el aire. «Hoy el mundo es de los audaces, de los que no dudan. Pero la vida, que es la maestra más paciente, pero también la que cobra las lecciones más caras, empezó a mostrarle la realidad». Sela decidió manejar los graneros de su familia sin consultar a los ancianos que conocían los ciclos de la lluvia y la sequía. Ofendió a los vecinos con su arrogancia en el mercado y poco a poco se encontró rodeada de un silencio gélido. Sus amigas dejaron de visitarla para compartir el pan y los labradores ya no querían trabajar sus tierras porque sus órdenes eran látigos en lugar de guías. Sela estaba ganando todas sus discusiones, pero estaba perdiendo su alma. Está rodeada de gente en el pueblo, pero sentirse como si estuvieras en una isla desierta debe doler mucho. Nadie se acercó a decirle: «Oye, Sela, ¿te estás quedando solita por ser tan terca?». El orgullo construye muros tan altos que incluso el amor más puro tiene dificultades para saltarlos. El quiebre llegó un otoño, cuando la cosecha fue escasa en toda la región. Un mercader de otra ciudad, un hombre de ojos astutos y palabras de miel, llegó a Kefar Elim. Sela, queriendo demostrar que era la más lista, firmó un contrato para vender toda la reserva de trigo de su familia a un precio que parecía una fortuna. Ignoró las advertencias de los hombres del consejo que sospechaban del extraño. Al caer el sol, el mercader huyó con el trigo, y el pago resultó ser metal falso, sin valor alguno. Esa noche, Sela se quedó frente a sus graneros vacíos, con las manos frías y el corazón hecho pedazos. No solo había perdido el dinero, había dejado a su familia sin sustento para el invierno. ¡Qué desastre! Ahora sí que el orgullo se le tuvo que haber caído al suelo. ¿Se quedó ahí llorando solita o se acordó de la casa que huele a hierbabuena? El dolor, pequeño Lioran, a veces es el arado necesario que prepara la tierra endurecida del corazón para que la semilla de la verdad pueda entrar. Sela se hundió en la desesperación, pero en el silencio de su cuarto, una frase empezó a latir en su mente como un pulso. Adquiere inteligencia,
no te apartes de las razones de mi boca. Sintió una sed de sabiduría que nunca antes había conocido. Se levantó a medianoche. Sus pies, que antes pisaban con altanería, ahora caminaban con la pesadez de quien lleva una carga de arrepentimiento. Cruzó la aldea en penumbra hasta la casa de Miriam. Cuando la puerta se abrió, la abuela no la juzgó. Simplemente la envolvió en su manto de lana y la sentó frente al fuego. Menos mal que las abuelas siempre tienen la puerta sin llave para cuando uno se equivoca. ¿Sela le pidió que le enseñara todo desde el principio? Así fue. Abuela, sollozó Sela. He sido una ciega que creía guiar a otros. Por favor, enséñame a ver. Durante meses, Sela no se apartó del lado de Miriam. Aprendió que adquirir sabiduría no es acumular datos, sino aprender a escuchar el corazón de las personas y los tiempos de Dios. Aprendió a pedir perdón a los vecinos y a trabajar hombro a hombro con los labradores, escuchando sus historias de vida. La joven que antes gritaba, ahora guardaba silencio para aprender. Y ocurrió algo maravilloso en Kefar Elim. La gente empezó a notar que los ojos de Sela ya no miraban por encima de los demás, sino que miraban directamente a los ojos, con compasión. La roca se convirtió en un jardín. Es increíble cómo decidir aprender puede cambiar hasta la cara de las personas, ¿verdad, guardián? Sela no solo recuperó lo perdido, sino que ganó algo que el dinero no compra, el respeto genuino. Se convirtió en la mujer más prudente de la aldea, y su consejo era buscado incluso por los más ancianos. Muchos años después, cuando Miriam ya descansaba en paz, Sela sentaba a los niños del pueblo frente a su propia chimenea y les contaba cómo una vez fue una joven terca que tuvo que perderlo todo para encontrarlo todo. Les decía con dulzura: no esperen a que el dolor les enseñe. Busquen la sabiduría como quien busca un tesoro escondido, porque la verdadera fuerza, pequeño Lioran, está en reconocer que siempre somos aprendices en este gran mundo. Gracias por esta historia, guardián. Me hace sentir que no importa si me equivoco. Siempre puedo volver a empezar si escucho con humildad. Nunca es tarde para abrir el corazón a la enseñanza, pequeño. La sabiduría es una fuente que nunca se seca para aquel que tiene sed de ella. Guarda esto en lo más profundo de tu ser, tal como Sela lo hizo al final. Porque como nos dice la palabra eterna en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Eligió la sabiduría antes que el dinero, y su vida cambió. Proverbios 4:7. Ven aquí, pequeño Lioran, acurrúcate más cerca de mis rodillas. El frío de esta noche en el bosque es persistente, pero dentro de esta cabaña las palabras tienen el poder de calentar el alma. Hoy, mi libro se detiene en un rincón de la historia donde el mármol reluce bajo el sol, la ciudad de Kiryat Neor, la ciudad de la claridad. Era un lugar de arquitectos y mercaderes, donde los hombres medían su valor por la altura de sus columnas y el peso de sus cofres de cedro. Allí vivía Uriel, un maestro constructor cuyas manos eran capaces de tallar la piedra como si fuera mantequilla y levantar arcos que parecían flotar en el aire. Pero aunque Uriel construía sobre roca sólida, su propio corazón estaba cimentado en algo mucho más frágil y peligroso: el hambre de poder y la ambición de poseerlo todo. ¿Kiryat Neor? Si se llamaba Ciudad de la Claridad, supongo que todo brillaba tanto que necesitabas taparte los ojos, guardián. Pero dime, ¿Uriel construía casas para que las familias estuvieran calientitas y seguras, o solo para que el rey dijera que él era el constructor más importante del mundo? Al principio de su juventud, Uriel amaba el alma de la piedra, pequeño.
Pero con el tiempo, el tintineo de las monedas de plata empezó a sonar más fuerte que el golpe de su cincel. Él se decía a sí mismo: la sabiduría es para los filósofos que no tienen pan en la mesa. La inteligencia para los negocios es lo único que levanta palacios. Si tienes dinero, tienes respeto. Si tienes posesiones, tienes seguridad. Uriel se desvivía por los contratos más ostentosos, vestía túnicas de lino importado y llevaba anillos de sello que hacían que los guardias le abrieran paso en la plaza. Para él, aquellos que se detenían a estudiar las leyes de la vida eran solo soñadores perdiendo el tiempo. No entendía que una casa hermosa con cimientos de conveniencia es en realidad una tumba con adornos. Es que el dinero brilla y se puede contar uno por uno, y la sabiduría es invisible, ¿verdad? A veces nos olvidamos de que las cosas que no podemos tocar son las que mantienen en pie a las que sí tocamos. ¿Qué le pasó a Uriel para que su mundo de piedra empezara a temblar? La prueba que definiría su destino llegó con un mensajero envuelto en seda oscura. Un influyente consejero de la ciudad le propuso el proyecto más grande de la década, el Gran Acueducto de Neor. Era la obra que grabaría el nombre de Uriel en la historia, pero el trato venía con un veneno oculto. Uriel, le susurró el consejero en la penumbra de su despacho, usemos piedra caliza porosa en el interior y solo cubramos el exterior con mármol fino. Ahorraremos fortunas en materiales y nos repartiremos la diferencia. Nadie lo descubrirá jamás bajo la superficie, y tú serás el hombre más rico que Kiryat Neor haya visto. Podrás comprarte una colina entera si quieres. Pero eso es una trampa mortal. La piedra caliza se deshace con el agua. El acueducto se caería y la gente se quedaría sin agua para beber. ¿Uriel aceptó ser un mentiroso para tener su propia colina? Uriel regresó a su casa cargado de planos y de dudas. Aquella noche, por primera vez en su vida, el sueño se convirtió en un extraño para sus párpados. Miraba sus manos y se preguntaba si valían más por lo que podían construir o por lo que podían esconder. Caminó por su jardín de rosas hasta que la luna se ocultó. Fue entonces cuando recordó a su padre, un viejo cantero que nunca tuvo más que una túnica remendada, pero cuya palabra era ley en la aldea. Uriel buscó entre sus pertenencias un pequeño rollo de pergamino que su padre le había dado antes de morir, un objeto que él había despreciado por considerarlo poca cosa. Lo abrió bajo la luz de una vela y leyó: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Sabiduría ante todo, incluso antes que las bolsas de oro que no caben en el carro. ¿Uriel entendió lo que su papá le quería decir hace tanto tiempo? Fue como si una venda se cayera de sus ojos, Liorán. Comprendió que si construía ese acueducto con mentiras, él mismo se convertiría en una ruina. Al salir el sol, no fue al banco a cobrar el adelanto. Fue al gran consejo y denunció el plan del consejero corrupto. La ciudad se estremeció. El hombre poderoso, furioso, usó todas sus influencias para castigar a Uriel. En pocos meses, el maestro constructor lo perdió casi todo. Sus contratos fueron cancelados por miedo a las represalias. Sus amigos de la alta sociedad dejaron de invitarlo a sus banquetes y tuvo que mudarse de su mansión a una pequeña casa de madera. La gente se burlaba al verlo pasar. Miren al hombre inteligente que eligió ser pobre por un puñado de principios. Me da un poco de rabia, guardián. Él fue honesto y terminó con menos cosas que antes. ¿Por qué la sabiduría a veces nos quita las cosas bonitas del mundo? Porque la sabiduría no es para darnos lujos, pequeño. Es para darnos cimientos. 2 años después, un terremoto silencioso pero profundo sacudió las tierras de Kiryat Neor.
Las construcciones que se habían hecho con prisa y materiales baratos crujieron y se desplomaron, incluido el palacio del consejero que intentó engañar a todos. Pero el pequeño puente que Uriel había construido con piedra auténtica y amor por la verdad no perdió ni una sola pieza. La ciudad entera comprendió entonces que la honestidad de Uriel era lo único que podía salvarlos de la ruina total. Lo buscaron desesperadamente, no por su fama, sino por su sabiduría. La sabiduría es el plano secreto que los otros no podían ver. Uriel al final tuvo razón, ¿verdad? Sus muros no se caen porque tienen la verdad por dentro. Uriel volvió a construir, pero ahora dirigía los proyectos más importantes del reino. Sus nuevas posesiones eran abundantes, pero él ya no les pertenecía a ellas. Ahora, antes de empezar cualquier obra, reunía a sus obreros y les decía: «El mármol es bello, pero la inteligencia de hacer lo correcto es lo que sostiene el techo sobre nuestras cabezas». Uriel murió siendo un hombre anciano y pleno, sabiendo que su mayor obra no fue un acueducto de piedra, sino una vida edificada sobre la sabiduría. Comprendió que por muchas riquezas que uno junte, la única que te acompaña en la tormenta es la inteligencia del alma. Sabiduría ante todo. Me voy a dormir pensando en eso, guardián. Quiero construir mi casita de zorrito con esa sabiduría para que nunca se caiga. Así será, mi pequeño Liorán. Que esa sea tu brújula en cada paso que des. Nunca cambies tu integridad por algo que brille, pues el brillo del oro se apaga, pero el de la sabiduría es eterno. Descansa, corazón de zorro, recordando lo que nos enseña el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Abrazó la sabiduría y su vida fue honrada en silencio. Proverbios 4:8. Ven, pequeño Liorán, acomoda bien tu cabecita sobre tus patas y escucha con la atención del bosque en la madrugada. Hoy las llamas tienen un tono violeta místico, el color de la redención y de la calma que viene después de la tormenta más oscura. Vamos a viajar a las afueras de una ciudad amurallada llamada Shemerá, el lugar guardado. Pero en las afueras, donde los muros ya no dan sombra y el viento sopla con la fuerza de los secretos, vivía una mujer llamada Hadasa. Ella no habitaba en las grandes casas de piedra de la ciudad, sino en una pequeña choza de madera y barro, alejada de las miradas curiosas y de los susurros hirientes de los demás. ¿Por qué vivía tan lejos del centro, guardián? ¿Acaso no le gustaba el ruido de la gente o es que la gente de Shemerá no quería que ella estuviera cerca del mercado y de las plazas bonitas? A veces, Liorán, el corazón de las personas puede ser mucho más duro que las rocas de una cantera. Hadasa cargaba con una mochila invisible, pesada como el plomo, llena de las piedras que representaban sus errores del pasado. Decisiones que tomó cuando el juicio era como el humo que se lleva el viento y el corazón era un potro sin freno. La gente de Shemerá tenía una memoria de hierro para lo malo, pero ojos de ciego para el arrepentimiento sincero. Cuando ella se atrevía a cruzar las puertas de la ciudad, las mujeres bajaban la voz, los hombres miraban hacia el suelo y los niños se alejaban como si ella fuera una sombra fría. Hadasa era el lugar olvidado dentro del lugar guardado. Trabajaba su pequeña parcela en silencio, con las manos siempre manchadas de tierra y el alma bañada de una soledad infinita. Qué frío debe sentirse el silencio de un pueblo entero, guardián. Es como caminar bajo una tormenta helada sin tener una capa para cubrirse. Ella se sentía muy enojada con ellos por ser tan duros y no dejarla volver a empezar. El enojo fue su primer compañero pequeño.
Fue la costra que protegió su herida durante mucho tiempo. Pero una noche de invierno, bajo un cielo tan oscuro que parecía terciopelo salpicado de diamantes, Hadasa se cansó de pelear contra las sombras. Se sentó frente a una pequeña lámpara de aceite cuya luz vacilaba. «No quiero que ellos me perdonen para ser feliz», susurró a la soledad de su cuarto. «Quiero ser nueva ante los ojos del cielo, aunque nadie más lo vea». En ese momento, algo cambió. Decidió que si el mundo la despreciaba, ella buscaría el tesoro más grande, la sabiduría. Comenzó a estudiar los pergaminos antiguos, no como quien cumple una tarea, sino como quien busca la única llave que abre la puerta de una celda. Decidió que su vida se engrandecería por dentro, abrazando la verdad con una fuerza que nada pudiera quebrar. Pero, ¿cómo se abraza a la sabiduría, guardián? Ella no tiene brazos fuertes ni pelo suave como el mío para poder sujetarla. ¿Cómo supo Hadasa que la estaba apretando bien contra su pecho? La abrazas cuando la conviertes en tu sombra, pequeño. Abrazar la sabiduría es elegir la palabra dulce cuando el mundo te escupe una amarga. Es dar un trozo de tu propio pan a quien te ha negado el saludo. Es trabajar la tierra con una excelencia tal que las flores parezcan agradecerlo. Hadasa empezó a vivir así, poco a poco, día tras día. En su huerto plantaba cebollas, sí, pero también sembraba una paciencia que no se marchitaba. Si veía a un viajero cansado cerca de su choza, le ofrecía agua fresca sin esperar ni un gracias. Hablaba con una prudencia que sonaba a música en medio de un grito. Al principio, en Shemera, nadie lo notó. Seguían contando la misma historia vieja sobre ella. Pero Hadasa ya no vivía en ese pasado. Ella estaba abrazada a la sabiduría como un náufrago se aferra a un madero firme en medio de un mar embravecido. Es como si ella estuviera construyendo un jardín secreto y precioso en su corazón, mientras afuera todavía era un invierno gris. ¿Cuándo se dieron cuenta de que la mujer de la colina ya no era la misma de antes? La sabiduría, Lioran, tiene un brillo propio que atraviesa hasta los muros más gruesos. Los años pasaron y una gran sequía, terrible y persistente, azotó las tierras de Shemera. Los campos se volvieron polvo y los pozos de la ciudad solo daban lodo. Los hombres más sabios de la plaza no sabían qué hacer y el miedo empezó a devorar la paz de las familias. Fue entonces cuando alguien recordó a la mujer solitaria de las afueras. Algunos viajeros decían que el huerto de Hadasa seguía siendo un oasis verde. No era por magia, sino porque su sabiduría le había enseñado a recolectar el rocío y a proteger las raíces del sol abrasador mucho antes de que la crisis llegara. El consejo de la ciudad, aquellos mismos que años atrás la habían expulsado con sus miradas, tuvo que caminar bajo el sol ardiente para subir hasta su puerta. Tuvieron que ir a buscarla a ellos. Me imagino que Hadasa se sintió muy importante y les dijo que no los iba a ayudar por haber sido malos, ¿o no? Quien abraza la sabiduría, pequeño, deja de tener espacio para el rencor. Hadasa los recibió con la sencillez de una reina que no necesita corona para ser respetada. No les recordó sus ofensas ni les cobró por sus desprecios antiguos. Les habló con una inteligencia tan pura y una serenidad tan vasta que los hombres quedaron mudos, sintiéndose pequeños ante su presencia. Su consejo, práctico y justo, salvó la cosecha de todo el pueblo. En ese momento, la neblina del prejuicio se disipó. Los habitantes de Shemera ya no vieron a la mujer de los errores pasados, vieron a una mujer a la que la honra la rodeaba como un manto de luz.
La sabiduría la había levantado de la ceniza y la había sentado en el lugar más alto del corazón de su pueblo. La sabiduría la abrazó de vuelta, guardián. Es exactamente lo que dice el libro. Si tú la quieres mucho, ella te regala un abrazo que te cambia la vida delante de todos. Así es, Liorán. Hadasa comprendió que el mundo puede intentar quitarte tu buen nombre, tu alegría e incluso tu esperanza. Pero si tú engrandeces a la sabiduría sobre todas las cosas, ella misma se encarga de restaurar tu honor. Hadasa no buscó que la aplaudieran, ella buscó la verdad, y la honra llegó sola, de la mano del cielo. Vivió el resto de sus días siendo la consejera más amada de Shemerá. Los niños corrían a su puerta para escuchar sus palabras y los ancianos buscaban su mirada antes de tomar una decisión. Al abrazar la sabiduría de Dios con todo su ser, su vida fue levantada más alto de lo que ella jamás soñó. Engrandécela y ella te engrandecerá. Yo también voy a abrazar tus cuentos, guardián, para que nunca se me olviden y me cuiden siempre. Descansa, mi pequeño Liorán. Nunca permitas que nadie te diga que tus errores son más grandes que tu capacidad de ser sabio. Solo tu relación con la verdad determinará quién eres en realidad. Duerme ahora, sabiendo que la honra es el fruto natural de un corazón que ama lo que es justo. Porque como nos susurra la promesa eterna en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 8, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado.